Cuando pensamos en los grandes centrocampistas de la historia del fútbol, lo habitual es imaginar a jugadores con una enorme capacidad de pase, inteligencia táctica y visión de juego. Pero en la década de los 80 emergió un futbolista francés que rompió por completo ese molde. No era un creador clásico, era un artista con alma de goleador, un mediocampista con una capacidad innata para marcar la diferencia desde cualquier zona del campo. Ese hombre era Michel Platini. Hoy, en Fútbol Total, te contamos la historia de uno de los talentos más icónicos del balompié europeo. Michel Platini nació el 21 de junio de 1955 en Joeuf, una localidad del noreste de Francia. Desde muy joven mostró un talento natural para el deporte y a los 11 años ya daba sus primeras patadas al balón en el AS Joeuf. Su crecimiento fue tan evidente que a los 17 años fichó por el AS Nancy, club que dirigía su propio padre, Aldo Platini. A los 18 años hizo su debut profesional, pero su progresión se vio frenada por una dura lesión en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas por varios meses. Sin embargo, su regreso fue impactante. En la temporada de su retorno, ya con el Nancy en la segunda división, anotó 17 goles y se convirtió en el líder que devolvió al equipo a la máxima categoría del fútbol francés. Una vez en primera división, Platini no tardó en hacerse notar. En solo 4 campañas en la Ligue 1, acumuló 77 goles en 124 partidos. Cifras impresionantes para un jugador que partía desde el mediocampo. Su consagración llegó en 1978, cuando lideró al Nancy a la conquista de la Copa de Francia, anotando el gol decisivo en la final contra el Niza. Su rendimiento con el club ya lo había catapultado a la selección nacional, con la que debutó en 1976. En el Mundial de Argentina 1978 marcó su primer tanto en una Copa del Mundo ante los anfitriones, aunque Francia fue eliminada en fase de grupos. En 1979, Platini dio un paso más en su carrera al firmar con el Saint-Étienne, el club más exitoso de Francia en aquella época. Con Les Verts anotó 82 goles en 145 partidos, ganó la Liga Francesa en 1981 y fue subcampeón en otras 2 temporadas. Su etapa culminó con una final de Copa Amarga en 1982, donde anotó un doblete pero cayó derrotado ante el PSG. Ese mismo año se concretó su traspaso a uno de los gigantes de Europa, la Juventus de Turín. La llegada de Platini a Italia coincidió con el Mundial de España 1982, donde brilló con la selección francesa al marcar 2 goles y llevar al equipo hasta las semifinales. A su llegada a la Vecchia Signora, el número 10 dejó claro que había nacido para dominar Europa. En su primera temporada ya llevó a la Juve a la final de la Copa de Europa. Aunque cayeron ante el Hamburgo, Platini fue reconocido con su primer Balón de Oro, galardón que repetiría 2 años más tarde de forma consecutiva. En la campaña 1983-84 se convirtió en el máximo goleador del Calcio, algo impensado para un mediocampista, y ganó el Scudetto y la Recopa de Europa. Su siguiente gran desafío fue la Eurocopa de 1984, celebrada en su país. Aquella Eurocopa fue su consagración definitiva. Francia, liderada por Platini, fue una máquina ofensiva. Michel marcó el gol de la victoria ante Dinamarca, firmó 2 hat-tricks consecutivos ante Bélgica y Yugoslavia y anotó el tanto decisivo en la prórroga frente a Portugal en semifinales. En la gran final ante España, abrió el marcador gracias a un error de Arconada y llevó a su país a conquistar su primer título internacional. 9 goles en 5 partidos. Un rendimiento histórico que lo confirmó como el mejor jugador del continente. Después de la gloria internacional, Platini volvió a brillar con la Juventus. En 1985 llevó al equipo a la final de la Copa de Europa frente al Liverpool. Sin embargo, lo que debía ser una noche histórica se convirtió en tragedia. La catástrofe de Heysel dejó 39 muertos tras una avalancha provocada por los disturbios en las gradas. El partido se disputó en medio de un ambiente de tensión absoluta. Platini convirtió el único gol del partido de penalti y le dio a la Juventus su primera Copa de Europa. Pero no hubo celebración. El trofeo fue entregado en los vestuarios y la sombra de la tragedia lo opacó todo. Ese año la Juventus también ganó la Copa Intercontinental ante Argentinos Juniors y Platini se convirtió en el primer jugador francés en ganar 3 Balones de Oro consecutivos. La llegada de Diego Maradona al Napoli transformó la Serie A en el centro del fútbol mundial. Mientras el argentino brillaba en el sur, Platini hacía lo propio en el norte. La prensa italiana alimentó la rivalidad entre ambos, comparando cada pase,
cada gol, cada jugada. Pese a ser mediocampista, Platini fue el máximo goleador del Calcio durante 3 temporadas consecutivas, una hazaña que pocos han igualado. En 1986 llegó a su último mundial. Aunque arrastraba molestias físicas, fue clave para que Francia llegara a semifinales. Marcó ante Italia y Brasil, pero cayeron ante Alemania. Así cerraba su etapa mundialista con 41 goles en 72 partidos con la selección. La temporada 1986-87 fue su última como profesional. Agotado física y mentalmente y harto del juego rudo del Calcio, Platini colgó las botas a los 32 años. Su despedida fue un homenaje en un partido entre Francia y una selección mundial. En total jugó 652 partidos oficiales y marcó 354 goles. Cifras espectaculares para alguien que partía desde el centro del campo. Tras su retiro, fue seleccionador de Francia, aunque con poco éxito. Más adelante, ingresó en la política del fútbol y llegó a ser presidente de la UEFA. Sin embargo, su legado institucional quedó empañado por el escándalo de corrupción vinculado al FIFA Gate y la elección del Mundial de Qatar 2022. A pesar de las polémicas fuera del campo, la figura de Platini como futbolista sigue siendo reverenciada. Su precisión en los tiros libres, su capacidad para leer el juego y su talento para aparecer en el momento justo lo convierten en uno de los mejores jugadores más influyentes de todos los tiempos. En Francia, muchos aún lo consideran el mejor futbolista galo de la historia, incluso por encima de Zinedine Zidane. Platini no solo cambió el destino de su selección, sino que inspiró a una generación entera con su estilo elegante, su clase innata y su instinto letal. Fue más que un jugador, fue un símbolo, un príncipe del balón que se convirtió en leyenda.